En el próximo video vamos a enunciar un teorema que dice que en cualquier superficie, tomando cualquier dirección, o sea, cualquier vector del plano tangente, conseguimos una geodésica en esa dirección. O sea, que una geodésica que gamma, que cuando la derivamos, gamma prima en ese punto, da el vector B que habíamos elegido dentro del plano tangente. Bien, entonces esto quiere decir básicamente que en cualquier dirección hay una geodésica. Nosotros recién, entonces, en las superficies de revolución, por ejemplo, en el cono, analizamos que, dado un punto, por ejemplo, si tenemos esta dirección, entonces tenemos el meridiano que es geodésica. Pero, por ejemplo, si tenemos la dirección perpendicular, ¿cuál es la geodésica en esta dirección? Sabemos que el paralelo no lo es, ¿sí? Porque si esta es la función generatriz, F0G, evidentemente su tangente es este y no es vertical. Es decir, F' no es 0. Entonces, el paralelo no va a ser claramente geodésica. Entonces, ¿cuál es la geodésica? ¿Sí? Entonces, si estamos ante un cilindro de estas características, ¿no? Y queremos salir en una dirección, digamos, horizontal. ¿Cuál es la geodésica acá? No va a ser un paralelo. Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, primero, entonces, notemos que lo que tenemos que hacer es justamente desdoblar el cono en esta situación. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta situación, tenemos un cono más o menos de esta naturaleza. Dependiendo de este ángulo, es el ángulo que acá tenemos que superponer para obtener el cono. Entonces, en estas condiciones, vemos que tomar un punto, como tomar un punto acá, tomar esta dirección, que es la que opuesta a la que apunta al vértice del cono, es obtener una geodésica que es un meridiano. Y tomar una dirección perpendicular, entonces no es otra cosa que tomar una recta acá. Entonces quiere decir que en esta situación nosotros tenemos que tomar este punto y entonces una recta pasa a ser geodésica. Que cuando nosotros doblamos entonces el cono, vemos qué forma entonces tiene nuestra geodésica. ¿Sí? Otra vez reforzamos la idea que en estos casos, para ir, por ejemplo, de este punto a este otro punto, entonces, en esta superficie de revolución, para ir de acá hasta acá, no lo íbamos a hacer a través de un paralelo, sino a través de esta curva que es la correspondiente geodésica. Ahora, es un poquito más interesante ver la situación cuando el cono es realmente bien angosto. Vamos a entonces tomar al revés y vamos a hacer un cono lo suficientemente angosto como para que este ángulo sea un ángulo de estas características. Entonces acá tenemos que, para tener un ángulo tan pequeño, tenemos que hacer tenemos que tener esta situación. Bien, entonces acá podemos cortar. Y entonces tenemos que este sería nuestro cono. Vemos que en este caso tenemos un cono bien anguloso, ¿sí? Ahora,
¿Cómo sería aquí una geodésica? Tomemos este punto y entonces elegimos esta dirección. Vamos en línea recta. Y cuando nos topamos con el borde, entonces vamos a marcar acá los bordes. Cuando nos topamos con el borde, anotamos quién es este ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa, ahora cuando nosotros doblemos y peguemos de este lado, la recta sigue así. ¿Esto qué quiere decir? Que este punto, que va a ser este acá, ¿sí? Llamémoslo Q, este va a ser el mismo punto Q. Y entonces, este ángulo que tenemos acá es el ángulo que tenemos, por ser ángulos opuestos, digamos, acá tenemos el mismo ángulo alfa, va a ser el ángulo que tengamos acá. Entonces, esto va a seguir en línea recta hasta llegar acá. Línea recta, ¿no? Tendríamos que hacer una buena recta. Esto va a ser este punto ahora. Y ahora otra vez, si acá tenemos un ángulo beta, este ángulo beta lo tenemos que reproducir acá. Lo que vamos viendo entonces es, bueno, para atrás una cosa similar. Entonces lo que vamos viendo en este conito es que la geodésica es una curva que se entrecruza muchas veces consigo mismo y que va subiendo a lo largo del cono. Cosa que, por ejemplo, acá no va a pasar porque el cono se extiende así infinitamente y vemos que esto nunca corta a ninguno de los dos lados. ¿Sí? Entonces es interesante ver una geodésica que tiene muchas autointersecciones. Y todo, digamos, lo podemos hacer gracias a que podemos trabajar en el papel, donde el papel isométrico entonces al cono, localmente isométrico, las líneas rectas son las geodésicas.